Relato 3. Fernando, un hombre que conocí. Lo conocí por cuestiones de trabajo, y después de que nos tuvimos la confianza suficiente, me contó sus experiencias con la oración después de que yo le contara las mías. Él tiene una hija, que cuando tenía 2 años, me contó que había llorado inconsolable después de haber estado en casa de su hermano. Semanas antes, supieron que la mujer del hermano había sido poseída por un demonio. Su exesposa lo había mandado por envidia y celos por medio de un trabajo que un brujo le hizo. La pobre sufría convulsiones, daño físico, heridas y marcas. Sufría incansablemente. La familia estaba realmente preocupada por ella. Su sufrimiento era dolorosísimo, y fue hasta que le enseñaron el poder de la oración que sanó por medio de un desalojo que le hicieron. El ser se despegó de su cuñada y curiosamente estaban ahí el día que eso sucedió, y al demonio podía verlo y sentirlo la pequeña hija de 2 años. La pequeña despertó en la madrugada con un sentimiento terrible. Así empezó el suplicio. Por supuesto que al principio y durante mucho tiempo no tuvo este hombre idea de qué era lo que ocurría con la pequeña. Las convulsiones eran terribles, pero no presentaba los cuadros propios de una epilepsia. Las marcas en su cuerpecito no tenían razón aparente y en más de una ocasión fueron confundidas con signos de maltrato infantil. Su madre y su padre de repente discutían, y en uno de esos momentos en que ella despertaba desconsolada, no paraba de llorar. No encontraban manera de calmar el aparente sufrimiento que padecía. La situación de la niña hacía su vida más tensa, y eso hacía que los ataques de la niña fueran más frecuentes. Era un círculo vicioso que no veía cómo romper. La niña vivía inquieta, temerosa, perdía el apetito casi por cualquier cosa. Comenzó a hacerse demasiado sensitiva. La llevaron al médico, le hicieron estudios, varios estudios, y no tenía nada. Neurólogos, psiquiatras, pediatras, alergólogos, todos ellos desfilaron frente a la niña sin encontrar una respuesta satisfactoria. De tanto ir con especialistas, más de una vez alguna trabajadora social preocupada llegó a sondearlos, temiendo que la niña hubiera sido víctima de algún abuso. Sus noches eran el peor calvario para sus padres y sobre todo para ella, quien gritaba asustada y se tranquilizaba un poco solo cuando su padre la tomaba en sus brazos. Fue debido a lo inexplicable y terrible de la situación que sus padres, aunque no creyentes, buscaron ayuda espiritual y, por fortuna, encontraron al vidente que les explicaría la situación de una manera en que pudieran entenderla y aceptarla. Ellos no eran creyentes del poder de la oración, y un vidente les dijo que su nena tenía un desarrollo mayor al de los niños promedio, que eso la hacía ser demasiado sensitiva y perceptiva a cosas que no eran visibles para los demás. Les dijo que tal vez estaba poseída por un ser que la turbaba, que podía que viera sombras en la oscuridad de la noche que le inquietaban. La pobre despertaba bañada en sudor y lágrimas, se orinaba en la cama del miedo tan enorme que sentía. Sus ojitos se desorbitaban y su respiración era muy agitada. La nena no quería estar sola en la noche ni en el día. No jugaba, no tenía más que miedo en su pequeña carita. Tenía problemas para obrar. Su carácter comenzó a hacerse difícil. El vidente habló con sus padres de que estaba claro que su hija tenía un ser. Les explicó que los vicios, las riñas, la negatividad de los padres es claramente sentida por los niños, y que en el caso de la niña, esto podría estar sucediendo de tal manera que el ser tomaba fuerza con estos eventos y no la dejaba tranquila. Su espíritu es tan grande que esa tranquilidad pide también por la luz para sus padres, para la felicidad en el hogar. La pobre hermosa niña de 2 años de edad, con ese sufrir, les partía el alma. Era para volverse loco. Era tal el llanto y tan poco el descanso que tenían por las noches, que muchas veces llegaron a desesperarse, pero por no poder ayudarla. Es sabido que hay situaciones de insomnio en los niños o de inquietud,
en la que los padres llegan a perder la paciencia y lastimarlos. Pero en su caso sentían desesperación por no poder sanar a su nenita, por no poder verla dormir tranquila, por no poder quitar las lágrimas que brotaban de sus inocentes ojitos. Es difícil comprender el grado de desesperación de unos padres que sienten que no pueden ayudar a su hija. Aún con dudas en sus corazones, entendieron que la única persona que podía ayudarlos era el vidente que les había hablado de la desarrollada percepción de su hija y del poder de la oración para sanarla. Entonces, decidieron dar un paso más en esa dirección. Pasaron noches enteras pensando en cómo podrían ayudarla. Ya no querían verla ni escucharla sufrir más. Llamaron al vidente y él les dijo que hicieran oración junto a su hija cada que estuviera inquieta y que poco a poco vendría la luz a ella. Les costó un poco de trabajo, ya que no creían, pero por su hija estaban dispuestos a todo. Esa fue una dura prueba que tuvieron que vivir para reforzar su fe. Así que, llegado el momento en que su hija lloró, fueron hasta su cuna, la tomó él entre sus brazos y comenzaron a orar profunda y sentidamente por el alivio de la pequeña. La sintieron confortada y tranquila. Se quedó profundamente dormida y él se quedó junto a ella observando la tranquilidad en su cara. Por la mañana trataron de no perderla de vista. Para ellos era muy importante seguir todas sus actitudes y comportamientos para tener claro el avance de la oración en su problema, para estar alerta a sus necesidades más que nada. Pasaron 2 días, y a la noche siguiente, cuando regresó de un rápido viaje de una tarde, empezó a discutir con su esposa. La niña ya estaba dormida, claro. Aunque no levantaban la voz, era claro que el ambiente en casa estaba tenso. Sabían perfectamente que la niña no podía escucharlos, y de repente, un alarido interrumpió la discusión. Corrieron desesperados a la recámara de la niña, y ahí estaba ella, mojada de sus pantalones de pijama por el susto que había pasado, y tomada de los barrotes de la cuna en una esquina, como si se escondiera de algo, y otra vez, con esos hermosos ojos llorando sin consuelo aparente. De verla en ese estado, una vez más después de la reciente mejoría, les empezó a quedar claro que lo que el vidente decía era cierto, que había una relación directa entre el ambiente de la casa y los ataques. Se sintieron profundamente responsables del mal de su hija, pero si bien ellos habían sido responsables de su mal, lo serían también de su sanación. Volvió a tomarla en sus brazos, se sentó en una silla junto a la ventana, le leyeron un cuento y oraron mientras acariciaba su carita y su cabello otra vez. Dios les ayudó a arrullarla y a alejar el ser turbado que la tenía. El pánico que sufría su hija al no poder dormir era casi el mismo que experimentaba él cuando iba de viaje, sabiendo que al regresar habría una riña que sacaría a la pequeña de su tranquilidad. El vidente les dijo que el vicio de la discusión, así como muchos otros, baja seres turbados, ya que los pensamientos negativos alimentan su arraigo y que todos los niños, por medio de las reencarnaciones, vienen a este mundo con mayor evolución. Hoy día, gran cantidad de niños tienen visiones de seres turbados, siendo tales dones tan desarrollados en ellos que no sabemos cómo conducirlos. Y de ahí vienen estos padecimientos en los pequeños. Si no saben tratarlos, conforme pasa el tiempo, los dejamos sin el gran beneficio de tenerlos. También les dijo que su niña despertaba inconsolable porque captaba perfectamente los pensamientos negativos de sus padres al discutir. Por esto los seres causan problemas a los niños, por su vulnerabilidad, y llegado el momento, los padres no saben cómo actuar, creyendo que el niño es presa de una enfermedad, como lo pensaron ellos, y llevan a sus hijos al médico, sin llegar al verdadero punto, dejando así que se mantenga el sufrimiento de los niños. A su hija, como a muchos otros niños en su situación, les sucede que pueden llegar a tener manifestaciones materiales que hacen crecer su miedo. Llegan a tener visiones y a escuchar cosas espantosas de lo que podría llegar a sucederles a sus padres,
lo que les provoca aún más miedo. Pueden ver a los demonios, pueden escuchar sus pretensiones y al acercarse a buscar ayuda llegan a ser juzgados locos, lo que los obliga a guardar para sí la dificultad de sobrellevar la situación, además de no llevar un adecuado tratamiento que los ayude a sanar esas heridas. Es necesario que sepamos que cuando un niño comienza a tener esas manifestaciones materiales que no le permiten tener ningún tipo de tranquilidad, es necesario que reciban un adecuado tratamiento psicológico que les permita retomar su vida y entender qué es lo que ocurre en ella. No solo se convierten en presas de un asunto de mal espiritual, sino que al llevar al fondo su perturbación, llegan a tener actitudes inusuales como tener los focos prendidos de su recámara para poder dormir, porque saben que si apagan la luz, los seres pueden llegar a hacerse presentes. Los padres tienden a caer en uno de dos extremos, o bien el de desestimar las actitudes de sus hijos considerándolos caprichos, berrinches, maneras de buscar la atención o cosas similares que deben de ignorar o reprimir para disciplinar a sus hijos, o por el contrario, pensar que la causa de tales conductas tiene un origen y una solución médica, y que solo es necesario una buena combinación de pastillas para acabar con el problema. Debemos estar atentos a cada conducta de nuestros hijos y tener la claridad para distinguir lo normal de lo anormal, pues no se trata tampoco de sobreprotegerlos o limitar el libre desarrollo de su imaginación y de sus expresiones emocionales. Lo importante es reconocer las actitudes que provoquen o manifiesten daño físico o espiritual y procurar con la guía adecuada darles la paz que hayan perdido y garantizarles un ambiente seguro y amoroso. Muchas veces, cuando los seres quieren poseer a un niño, estos, como pueden verlos de repente, gritan sin controlarse a manera de defensa. Como los niños tienen un desarrollo espiritual enorme, pueden ver lo que los adultos no ven, y son los adultos quienes de repente los separan más de la verdadera cura. Pudo pasar 3 noches tranquila, pero a la primera discusión de sus padres, volvió a despertar turbada, con un inmenso dolor en su rostro, y sus padres volvieron a orar a su lado. Era tal el poder de la oración que podía notar que el ser se iba, porque su hija podía dormir bien algunos días después de orar. Iba regularmente al baño, podía comer, se reía, volvía a ser dulce y tierna como antes. Pero sus padres notaron que el ser se había aferrado tanto a la niña que regresaba, no quería desprenderse. Después de lo de su cuñada, quedaron sensibles a la percepción de esas cosas. Aún no creían del todo, y supieron en ese momento que Dios les estaba poniendo una de las pruebas más difíciles de su vida. Es por eso que entendieron que hay quienes reciben un bien y se olvidan de Dios, y muchas veces les vienen después pruebas más fuertes, como les pasaba a ellos. Dios permite situaciones caóticas en su hermosa justicia para poder despertar y saber alimentar a nuestro espíritu, y para ayudar a los demás a hacer lo mismo, llamándonos así al conocimiento, aunque permanezcamos aferrados a la ignorancia. Fueron 5 años los que la pequeña padeció tan terribles cosas. Ya estaba en edad de hacer amigos en su escuela, y nada, era retraída, temerosa, y lo peor que podrían ver en ella era eso, ya que siempre se preocuparon por su completa felicidad. Para ellos no fue niña problema, para nada. Bien sabían que por su evolución espiritual tenían que canalizarla en actividades, pero en actividades que ella deseara, en las que ella se sintiera feliz y realizada. Hay tantos niños en estas mismas situaciones y que sus padres no saben tratarlos como deben, como los padres que son. Hay que saber hablarles, abrazarlos, entenderlos, no volverse locos con su llanto, que no es un berrinche, sino un sufrimiento no entendido. Se les llega a maltratar de tal forma que los hacen sentir una basura y los colman de sentimientos negativos que los marcan por toda su vida. Incluso llegan hasta los golpes. Sabiendo ya que la oración había sido y era la única manera de sanar a su hija,
y más preocupados que nunca debido a que por su edad su hija estaría expuesta a un ambiente fuera del familiar, sin una manera de hacerle frente al mundo, si no encontraba la paz y la confianza, el bienestar y la salud, la capacidad de enfrentarse a los malos pensamientos y acciones del mundo sin que estos le produjeran un malestar físico. Tomaron una acción más determinante para, por fin, acabar con el problema. Estando un día en la casa, se desesperaron y mandaron llevar un grupo de videntes que les ayudarían en la oración. Pedían a gritos una cura para su hija, y fue así como les realizaron un desalojo. Fue tanto el poder de su fe por la felicidad de la pequeñita que se sintió cómo sus labios se pintaban rojos otra vez. Su bella y contagiosa sonrisa se dibujaba nuevamente en ella, y así durmió y durmió, esa y otras noches más. Seguían orando junto a ella en su cama. A su corta edad entendió lo que era la fe y la oración. Ella la sentía más que cualquiera de los presentes, y con tan solo 7 añitos. Con esto les demostró a sus padres su gran evolución de espíritu. Se dieron a la tarea de ir aprendiendo cómo manejar este tipo de situaciones mientras duró la terrible experiencia con su hija, y aprendieron un gran número de cosas que pusieron en práctica, pero que muchos padres ignoran. Su interés primordial es ayudar a gente que pase por experiencias similares a la suya. Los niños son más que de oro, son lo más bello que hay, nuestro legado para mañana, y nuestra misión es ayudarlos a prepararse su propio camino de luz. Hay prácticas que las personas como padres hacen y que no son las más adecuadas. Muchas veces, los pequeños pueden ser tomados como niños problema, siendo que su inteligencia supera la del promedio. También les pierden la paciencia, creyendo que lo que necesitan son 2 nalgadas o hasta más, y mandarlos a ver televisión con alimento chatarra con la finalidad de que no sigan molestando, sin saber el daño que les hacen, ya que muchas veces no saben ni lo que están viendo, y que no hacen más que dañarlos de peor forma. No se detienen en observar su conducta, sus actitudes, su forma de desenvolverse. No paran en notar los cambios que pueda llegar a tener su ánimo y carácter. Deben apoyarlos, alentarlos, enseñarles a orar, a fortalecer la fe, a alejarse de los vicios y de los malos pensamientos como el de discutir. Esa sí es la función como padres. En la medida en que bajemos a los seres turbados, será la medida en que nuestros pequeños los perciban. Debemos hacerlos fuertes, seres de luz que ayuden a los demonios a encontrar su morada. Sembrar en nuestros hijos su propio tesoro de vivir. Hacer la oración en familia, en la medida en que sintamos la tranquilidad, nos hará menos propensos a estas situaciones de tanto dolor para nuestros pequeños. Su hija sufrió tanto, y él como padre sufrió tanto, que su mejor regalo, además de su cura, es el procurar que lo que les ocurrió no pase más en este mundo. Y no piensa callarlo. Eso sí sería pecado. Su necesidad imperante es exponerlo a otros padres, a otros pequeños, a sanar espíritus indefensos que solo necesitan una buena y adecuada guía para que dejen de sufrir. Tenemos que permanecer alerta. Los cambios en la conducta de nuestros hijos, más que el reflejo de nuestros problemas, pueden ser señal de que, con nuestras discusiones, los estamos haciendo presa de demonios. Y si no damos la atención adecuada, podemos llegar a generar daños irreversibles. Los niños deben sentirse protegidos, saber que estás con ellos. No usemos la violencia, sino llenemos de ternura esos corazones. Enseñémosles a orar, a dar luz a los demonios que los atormenten, a ser pacientes, y como le pasó a Fernando, hay que enseñarnos a creer y superar los obstáculos que nos ponga Dios en el camino para reforzar nuestra fe. Enseñémosles también la importancia de la comunicación. Guiémonos como padres a creer siempre en la palabra de nuestro hijo. No debemos juzgarlos, sino enseñarles con todo el amor del mundo a que todo se soluciona, a que vivan sus reencarnaciones con el mayor aprendizaje posible,
y a que dejen a un lado los errores que tengan arraigados de vidas pasadas. Podríamos tener en nuestro hogar a uno de los llamados niños prodigio. Estos tienen una capacidad intelectual y de comprensión más desarrollada que los niños promedio. La ciencia ha querido darles un nombre o clasificación, por así decirlo, pero la verdad, esto es a causa de la luz de su evolución. Suelen hacer cosas que tanto en casa como en la escuela no pudieron haber aprendido, sino que las hacen naturalmente. Citemos el caso del grande y célebre músico y compositor Ludwig van Beethoven, que habiendo presentado una incipiente sordera desde los 6 años de edad, ya componía y se convirtió en uno de los más grandes creadores, produciendo obras que han marcado la historia. Su aprendizaje lo fue adquiriendo solo a base de práctica. Se han pensado y creado a lo largo del tiempo series de escuelas para niños prodigio, y es bueno hacer énfasis en que estas escuelas deben ser dirigidas hacia los maestros y no hacia los niños, pues ellos son más capaces de enseñar a los adultos que los adultos a ellos. Si nuestros niños, en su pureza e inocencia, llevan la luz consigo, habrá que tener la humildad de dejarnos guiar por ellos, y por más que parezca extraño, que sea el alumno el que enseña al maestro, y que sea el niño el que guíe el camino del adulto supuestamente más preparado y sabio. El alumno enseñando al maestro, y es que por todo el mundo está naciendo una fresca oleada de niños con una capacidad espiritual demasiado desarrollada. Son perceptivos a cambios de ánimo, son perfectos maestros, los mejores consejeros, con pláticas sumamente sensatas y maduras. Tienen una capacidad para comprender cualquier situación en su entorno. Son quienes reformarán este mundo y necesitan una buena guía que los acerque más todavía al Padre. Muchos de ellos han aprendido a hablar distintos idiomas, sin que nadie les enseñe o sin haberlo escuchado antes. Y es que a tan corta edad están dando solo pequeñas muestras de su gran capacidad. Las escuelas están siendo insuficientes para ellos. Llega un momento en que no se les puede enseñar nada más, debido a su rápido aprendizaje. Es cuando los maestros y padres se desesperan, pero la realidad es que el sistema de educación debe evolucionar. Son buenos en cualquier disciplina, ya sea en los deportes, en la ciencia, el arte, la cocina. Todos aprenden de manera sorprendente. Irradian una luz que puede iluminar todo un continente. No los limitemos. Hagamos crecer en ellos cada vez más sus capacidades. Aprendamos a desarrollar cada vez más toda esa energía que irradian. Las competencias de cualquier índole son abarrotadas por niños. Aprenden a hablar, a caminar, a valerse por sí mismos a muy temprana edad. Y algunas veces frenamos su avance por falta de preparación. No apaguemos antes de tiempo estas resplandecientes estrellas. Uno de los casos más sorprendentes de todos los tiempos es el de Helen Keller, una niña que nació ciega, sorda y muda. Su familia era incapaz de poder tratarla como ella necesitaba, ya que además de estar muy evolucionada espiritualmente, estaba completamente limitada de manera física para comprender y hacerse entender. Sus padres accedían a todos sus caprichos, dado que la sobreprotegían por su situación. Es así como después de mucho batallar con su educación, encuentran a una institutriz que se comprometió en hacerla hablar y valerse por sí misma pese a sus limitaciones, a sus tan solo 8 años de edad. Anne Sullivan se comprometió en cuerpo y alma porque Helen viviera una vida normal, como cualquier niña de su edad. Mediante tacto y el sistema braille, la enseñó a leer y conocer el significado de cosas que ella desconocía completamente, así como también a comunicarse con su entorno. Los padres de Helen, un militar y su esposa, una mujer tradicionalista, sin ver evolución en su hija, intentan despedir a su institutriz, pero Annie, en su gran compromiso con Helen, pide 2 semanas a solas con la niña, sin la compañía de sus padres, en la casa del granero. En tan solo 2 semanas,
Helen, con ayuda de su institutriz y con su gran evolución, logró valerse por sí misma. Aprendió a hacerse entender y a satisfacer sus necesidades. Sus padres no podrían dar crédito a todo lo que su hija logró en tan poco tiempo. Y fue así como Helen, a muy corta edad y con sus limitaciones, se convirtió en institutriz de niños en su misma situación, además de crear fundaciones por todo el mundo que apoyaban esta causa. Fue la precursora de los sistemas innovadores de educación en los que no hay que presionar a los niños en su aprendizaje, sino dejarlos ser y desenvolverse tal cual su evolución espiritual los va guiando. Su trabajo prevalece hasta nuestros días. Como este, existen muchos otros casos en el deporte, medicinas, artes, ciencia en nuestro país. Hemos sido cuna de muchos grandes genios. Actualmente, por ejemplo, una chica llamada Natalia Lafourcade, de tan solo 26 años, ha grabado y compuesto gran cantidad de discos, siendo que a muy corta edad aprendió a tocar infinidad de instrumentos. Y a sus 10 años hizo sus primeras composiciones musicales, tanto de letra como de melodía. Se ha hecho de un gran camino dentro de la música y más de 10 años de trayectoria la avalan. El tesoro de vivir lo tenemos cada uno de nosotros en las manos. No olvidemos enseñar eso a nuestros hijos. Alejemos de ellos los malos pensamientos y formemos espíritus fuertes, llenos de fe y amor a Dios.